Para gente, ¿qué tal? Bueno, como los dos vídeos anteriores, son un poco de presentación del vídeo. Este será el último de la barqueta, un poco más extenso, la verdad, pero creo que os va a gustar. Hablaremos sobre todo el tema del individualismo, el tema del yo en la infancia y cómo eso puede ser creado socialmente o viene natural. Es un debate que daremos y esperemos que os guste. No os perdáis el vídeo de hoy porque durante el vídeo anunciaremos una cosita, así que si no queréis perderos ese anuncio, ver el vídeo y quedaros hasta el final. Un saludo y vamos con el vídeo de hoy. Una de las cosas, por ejemplo, de la barqueta es, sobre todo en el primer año, es freno. El primer año es freno. Todo lo que viene de fuera es a un ritmo muy acelerado, donde, bueno, pero tiene no sé cuántos meses y no camina. O no camina, no. Todo que fluya a su debido tiempo. Entonces, es lo que comentabas antes de queremos que vaya todo mucho más rápido de lo que realmente es. Y no es lo natural. También nos pasa a nosotros, como adultos, sí. creo, ¿no? Quedamos saturados, vamos corriendo, no nos paramos, ¿no?, a pensar, y muchas veces yo creo que eso también se lo transmitimos, ¿no?, a esas personitas que al final yo creo que vosotras lo tenéis que notar en vuestro día a día, ¿no? Cuando, según cómo estemos nosotras, ¿no?, en nuestro día a día y nuestro momento, Sí. yo creo que cuando llegan aquí sabéis realmente cómo están en casa, Sí, ¿no? Como sí, estamos sí. nosotros en casa, ¿no? Sí. Al cabo de unas semanas te explican algo, las familias, que en su momento no han querido explicar y están totalmente en su derecho y pueden no explicarte, y entiendes muchas cosas que han pasado antes, ¿no? Es que ahora me cuadra todo, porque, bueno, claro, pues todo lo que se vive, aunque intentemos delante de ellas estar bien, ¿no? Pues las criaturas pues lo ven, ¿no? Y a veces, emocionalmente a veces. Exacto, esto nos pasa. Y eso, pues que vamos a veces pues con mucha prisa, ¿no? Y nos cuesta. Y es normal también porque llevamos muchas cosas, ¿no? A veces cuando son tan pequeñas se duerme menos o peor, ¿no? Y es un cansancio que se va acumulando. Y bueno, también nosotras aquí no tenemos nada más que hacer que estar por ellas, ¿no? Entonces lo podemos gozar mucho más en un espacio seguro. Y es diferente, ¿no? Y a veces en casa pues es diferente. Pues tienes pues que hacer la cena mientras tal, ¿no? Y entiendo que todo pues se complica un poco más. El otro día nos decía una familia, a Beni y a mí, que le pasaba una situación en casa, que cuando llegaba notaba que necesitaba como estar mucho con la criatura, mucho con la familia, ¿no? Con ella. Y decía, es que se me pondría encima y dentro, ¿no? Y no sé qué hacer. Y le dijimos, aprovechalo, el consejo es que lo aproveches, porque es que esto, bueno, aprovechalo porque lo necesita y tú con los años lo vas a necesitar y te vas a poder, ¿no? Nudrida, yo de decir, en ese momento, ¿no? ¿Cómo la chuché? Entonces, aprovechalo, pero claro, se entiende que en ese momento buscas otra solución, ¿no? Que te diga... Sí, que vienes cansado del trabajo, vienes cansado del día a día y es como, me está agobiando. Y la respuesta Ya, ¿no? Para la familia sería, ostras, pues yo creo que si le dejaras en un sitio con no sé qué y tal, se le pasaría. Eso no va a pasar, ¿no? La respuesta que recibes, no, aprovechalo. Es complicado, ¿no? Sí, la verdad que la gestión del día a día es bastante complicada. Sí. Y una de ellas es el tema de los límites, ¿no? Es una cosa que vosotras habéis estado remarcando, sobre todo cada curso, ¿no? Tenemos una sesión con vosotras que es referente a los límites. ¿Creéis que tiene que haber límites dentro de esta etapa? ¿Creéis que no? ¿Cómo se introducen esos dentro del movimiento libre? Creemos que sí. Y que tienen que estar, son unos límites que tienen que estar muy claros. E irlos aprendiendo de una manera natural y es como una gota malaya que va introduciéndose poco a poco y que se sume al día a día de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos un límite muy claro de que cuando están comiendo tienen que estar sentados. Al principio tú le vas explicando y lo vas recordando muchas veces porque seguramente estarán comiendo y pum, se levantan y se van porque tienen otra cosa más interesante que no en ese momento sentarse y comer. Pero cuando tú le vas explicando
que si prefiere ir a jugar, pues te tiene que dar la comida, ha preferido otra cosa. Entonces ya poco a poco van entendiendo que ese límite es, vale, ahora tengo que estar sentado, y si estoy sentado puedo comer, si me levanto significa que ya he acabado. Es uno de los límites, ¿no? O el no poder hacer daño a otra criatura de al lado. A veces también el momento de los conflictos son cuando hay tantas criaturas en un mismo espacio, es difícil, y para ellos la gestión de las emociones y de los conflictos es un aprendizaje. Pero sí, nosotros somos muy partidarios de los que tienen que tener unos límites. Pero se le tiene que decir no a todo, se le tiene que limitar todo lo que hacen, porque a veces a nosotras nos pasa, ¿no? En el sentido de, pues al final son patrones sociales, ¿no? Y lo que hemos sido educadas y cómo, ¿no? Nos hemos construido socialmente, ¿no? En el sentido de no te subas a la mesa, come con la mano derecha, no comas tumbado, no hagas eso, no saltes, no corras, ¿no? Esos son patrones que vienen dándose desde hace muchísimos años, ¿no? Es verdad que últimamente yo estoy notando también que estamos intentando cambiar esto, que se está intentando dar un vuelco, ¿no? A la situación, pero realmente ¿cómo tienen que ser los límites? O sea, según vosotras, ¿cómo creéis que tienen que ser? Porque ¿no? en la sesión que teníamos, ¿no? los catalogabais en base a tres colores diferentes, a diferentes formas, y claro, porque al final un límite para ti puede ser una cosa que no sea para mí. Entonces, ¿cómo podremos hacer? Claro, cada familia, ¿no? O sea, los límites sitúan a la criatura en el espacio donde está y en el mundo, o sea, son para mí indispensables. O sea, necesitas ubicarte y saber qué es lo que, ¿no? Exacto, lo que puede pasar, y entonces se necesitan límites, y como nacemos sin saberlos, pues poco a poco, ¿no? Vamos adquiriéndolos. Entonces la familia tiene que tener y decidir cuáles son los límites importantes para cada familia. A lo mejor serán diferentes, ¿no? Este que decías de la mesa, pues por ejemplo para nosotras, en muchos espacios que no hay mobiliario de gran movimiento, las mesas son un elemento para poder subir y bajar, porque la criatura es motriz todo el día. Entonces se suben y se bajan, aunque perfectamente todos saben que cuando llegamos con la comida y paramos la mesa, nadie se sube arriba, nunca nos pasa. O sea, las criaturas saben diferenciarlo, ¿no? Entonces ese es un límite que para nosotras no existe, o sea, que pueden subir, pero todas acordamos cuáles son, y todas sabemos, ¿no? Tenemos un documento que es ACOR, se llama, ¿no? Que todas sabemos cuáles son los límites y que todas los ponemos igual, y eso tiene que pasar también en casa. Tienes que decidir cuáles sí y cuáles no, y llevarlos a cabo, pero claro, entonces ir viendo, ¿no? Pues qué pasa con ese límite, si realmente nos cuesta mucho ponerlo, vemos que la criatura no puede integrarlo, pues reflexionar realmente es tan importante, está en un nivel madurativo que pueda hacerlo, ¿no? Lo seguimos, lo pondremos más adelante, decidir con cuáles sí y con cuáles no. Entonces los que sí son los de los colores que hablabas, que nosotras definimos como rojos, ¿no? Pues estos son límites que decides que son sí o sí, y son básicamente para la seguridad de la criatura. Son aquellos que si no le pones puede peligrar su seguridad, y eso pues a las familias nos queda muy claro, de decir, pues no puedes coger el cristal roto, por ejemplo, no puedes, que lo explicamos siempre, cruzar exacto en la calle corriendo un sitio donde hay coches, ¿no? Hay cosas que tienes muy claras, entonces decidirlos, ¿no? Y aparte decidir también pues cuáles son los otros con los que vas a ir introduciendo poco a poco, sabiendo pues en qué nivel madurativo está, ¿no? Pues hay cosas que no puedes pedir, ¿no? No puedes pedir, pues, por ejemplo, que hablen con un tono bajo, ¿no? Las criaturas aún no. Entonces, de saber cuáles son los importantes y cuáles va a poder adquirir madurativamente. Y con ellos, pues irlos poniendo y poco a poco, siempre, ¿no? Sin ningún reproche de ya te dije, ¿no? No, volver a explicarlo, volver a ponerlo. La criatura tiene que saber exactamente ese límite dónde se enmarca, y eso es con muchas pruebas, irlo poniendo siempre desde la tranquilidad. Eso es muy fácil de decir, ¿eh? No. Desde la tranquilidad, irlo poniendo y volverlo a poner, y la criatura lo tendrá bien enmarcado, y poco a poco, con el tiempo, lo irá integrando. Y decidir unos cuantos, porque es verdad que vivir siempre en el no se nos pasaría como adultos, y a veces escuchas y
a ver, es al final algo tengo que poder hacer, ¿no? Es poner pocos y claros, que no Exacto. muchos, y que al final muchos te estén tambaleando. Que no te va a funcionar. Sí. Sí, a mí la reflexión que yo llevo haciendo, ¿no? desde que Ayur vino, es el hecho de que al final muchas veces les utilizamos como más personas sin capacidad de decisión, que nosotros sabemos lo que y cómo han de hacer las cosas sin tener en cuenta las necesidades y lo que quieren, ¿no? Y el interés, ¿no? Y muchas veces cuando todo es una negativa, al final para mí es enseñarles a obedecer y no a pensar como teniendo un pensamiento crítico. Y me pasa también esta dicotomía, ¿no? Muchas veces con Ayur, en el sentido de ahora sí, ahora no. La última ahora es el hecho de el tema de los abrigos. El abrigo en casa no, me lo pongo fuera. Y realmente es algo que si lo miras, exacto, es lógico, que si lo miras racionalmente, en casa hace calor. Claro. Tienes la estufa, tienes todo, el frío está fuera. Entonces, ¿por qué me voy a poner una cosa que me está dando más calor, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? Le fuerzas o no le fuerzas o... También es el hecho de que lo pruebe, de que pruebe, por ejemplo, bajar a la calle y comprobar que hace frío, entonces allí me lo pondré, ¿no? Ir probando también, que también tenga esa voz y ese poder de poder decidir en ese momento. No es algo peligroso para él que baje sin abrigo, como cruzar la calle, que me sabe mal, pero es que no puedes cruzar la calle sin que esté yo o sin que me haya el referente adulto. Sí, esto me lleva a pensar el tema de la autoridad, ¿no? ¿Somos autoritarios con las pequeñas personas que nos envuelven? Yo pienso muchas veces que a veces nos permitimos cosas que no, con las criaturas, que nunca haríamos con una adulta. Entonces eso es algo que hemos de pensar mucho. Antes de esto lo haría así a Elena, ¿sabes? Y si la respuesta es no, esa criatura se merece un planteamiento diferente a eso. ¿Sabes? No sé, por ejemplo, de una cosa, pues, de irse de la escuela sin despedirse, por ejemplo. ¿Eso se lo harías a una adulta que la has traído a un sitio? ¿Te irías sin decirle nada? No, porque esa persona se asustaría mucho y pensaría que te ha pasado algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos que les pasa en la cabeza para que eso no lo piensen? O sea, a mí eso a veces me sorprende. Pero de mí misma, de pensarlo y decir, ostras, pues eso no lo haría. Entonces, pues es una criatura, por más pequeña que sea, lo hayas de plantear igual diferente, pero igual. Exacto. Entonces, y pienso que con la autoridad es lo mismo. Si eso no se le haría a una adulta, pues porque yo sea más fuerte, más grande y crea que tengo más conocimientos, no puedo hacérselo, o sea, a una criatura. Y aparte, es que no es lo que queremos como personas del futuro. Y entonces no tienen que recibir ese trato. Y si alguna vez nos equivocamos, que me he ido porque me he despistado en tal, cuando vuelves, pues pides perdón, como harías a una persona adulta en muchos momentos, de decir, mira, pues antes me he despistado o a lo mejor he estado un poco nerviosa y he hablado un poco más fuerte, y pides perdón, y las criaturas también pueden ver, ¿no? Pues que las personas adultas a veces nos equivocamos. Eso yo creo que es sano. Entonces, a lo mejor sí que hacemos lo de la autoridad porque somos más grandes y más fuertes. Y porque nos sale innato. Claro. Nos han enseñado que el más grande tiene más poder. Tiene que obedecer el más pequeño, ¿no? Exacto, sí. Y al final nos creemos con esa autoridad. Claro, cuando algo se hace porque lo crees y lo has aprendido que es lo bueno y bien, lo haces siempre. Entonces es mucho más fácil para nosotras, si es así. ¿Pero qué es lo bueno y bien? Quiero decir, pues un trato respetuoso, pero respetuoso en, por ejemplo, decir, cojo este papel y te voy a limpiar. Me refiero a ese tipo de respeto, por ejemplo, ¿no? Si desde siempre recibes eso, ya sabes, si es una persona que va a crecer con esos valores, ¿no? En cambio, si es una autoridad de te cojo y lo voy a hacer, eso te va a implicar que cada vez que lo quieras hacer vas a tener que someter a esa persona. Entonces, no llega a ningún lado. Sí, es igual que
que el tema de los besos, ¿no? O el tema de los abrazos, ¿no? Ujú. De los adultos hacia todas las personas pequeñas, ¿no? ¿Cómo veis estas situaciones? Porque yo al final me he encontrado muchas veces, ¿no? Y sobre todo también de cuando lo llevamos en la boba o en la mochila, de que se te acercaban personas o le tocaban, o dónde está también, ¿no? Ese respeto, ¿no? Por la Físico, parte, ¿no? Ujú. física de cada uno. Y también al final cuando marcan ellos los límites. Ujú. ¿Cuántas veces nos saltamos nosotros esos límites, Ujú. ¿no? Es que muchas veces la criatura que haces es lo de, ven y dame un beso. O mira que me voy, ves a darle un beso a no sé quién. Y la criatura te está diciendo, no quiero. Y aún así los estamos obligando a que vayan y no les escuchamos. Es como, yo me creo con poder para poder decidir qué es lo mejor. Ostras, no sé. Pues A mí- estás reforzando el que tus ideas no tienen valor. Claro. Eso es terrible para todo el mundo, de pequeño y de mayor. O sea, si crecemos ya así pensando que no vas a tener, que lo que digas no te lo van a respetar, o sea, yo creo que ninguna familia quiere eso. Entonces, yo creo que cuando las familias ven esa parte, todo el mundo dice, esto no lo quiero seguro, o sea, yo quiero, ¿no? Ven como el beso como algo social y que queda mal si no se dejan darlo. Y no, él no he respetado su decisión, o he dejado que toquen su cuerpo sin que él lo quisiera, o ella lo quisiera, y esto después, ¿no? Sí, dar vía libre a que toquen tu cuerpo sin que tú quieras, Luego se va viendo de Exacto. más adulto. es muy peligroso. O sea, ¿no? No puedes Es que la identificar que primera, no querías eso, entonces. y en la primera infancia teníamos que marcar todos estos límites hacia el adulto. Mm. Porque luego, muchas veces, pasan cosas de adultas que no las hemos aprendido de más pequeñas. Lo que cuesta es a veces de cuando tú has cambiado el chip de tu mirada social, evolutiva, llámalo como quieras, pero quizá a tu alrededor aún no ha hecho el cambio. Entonces cuesta mucho ir marcando porque eres como, eres la rara, bueno, pero por un beso, Sobre todo pasa mucho en el tema familiar, ¿no? En el tema Totalmente. ¿cómo no? Sí. ¿Cómo poner el límite también a nuestras familias, ¿no? En este sentido, porque al final son las personas que también están, aparte de nosotros, más tiempo con ellas, ¿no? Sí. Y es complicado. Es muy complicado y a veces ellos ni ellas lo hacen con una mala intención, sino que es una forma de cariño, pero porque también se les ha educado así. O sea, cuando te vas a un sitio te tienes que despedirte, decir adiós y dar un beso, aunque no quieras. Entonces es como el costumbre que vamos repitiendo durante años lo mismo. Y da igual, que tú no quieras, da igual. Aún así, tú lo vas haciendo. Es importante hacer el cambio. Hay que cambiarlo, porque salen ahora muchos testimonios de muchos abusos de gente mayor y dicen, igual hasta que tenía 12 o 15 años no me di cuenta de que eso que me estaba pasando estaba mal. O sea, ¿no? Es normal porque no lo sabías, porque no te educaron en eso, pero es muy fuerte y eso nadie lo quiere, ¿no? Entonces, damos por hecho muchas dentro del cosas. ámbito familiar también pasa, ¿no? Entonces no sé. Y los abusos en primera infancia pasan mucho también. Y hay que estar muy alerta también con todo. Para prevenir abusos y para crear adultas con pensamiento crítico, ¿no? Exacto, un pensamiento crítico, sí, sí. Que puedan saber, ¿no? Decidir Y con autoestima, cuándo sí, cuándo no. exacto, con autoestima, que sepas que vales y que lo que tu opinión es importante y la tienen que respetar, igual que respetar las otras. Entonces eso nace aquí. Esto me lleva también al tema del desarrollo, ¿no? Y a otro tema que realmente lo hemos discutido nosotras mucho, y es el tema del egocentrismo infantil, el yo, ¿no? Por el hecho, porque al final, bueno, hay bastante debate sobre este tema, ¿no? Hay corrientes que te dicen que es un proceso natural y hay otras corrientes que dicen que dentro de lo natural no hay nada que sea egocentrismo del yo, sino que socialmente
se va inculcando para poder adaptarte a una sociedad en la que tenemos que entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo, bueno, dentro de vuestra visión, dentro de vuestro día a día, cómo veis el tema del yo, el tema de esto es mío, el tema de tú no, ¿no? Porque muchas veces pasan estas cosas. ¿Es algo natural o realmente es algo que viene dado socialmente para poder crear una persona? Porque al final el yo sin el tú no existe. Se ha vuelto filósofo. Caray. Sabíamos que saldría esto. No lo esperaba yo. Y no lo hemos preparado, No lo hemos preparado, no. Qué Qué va. mal. No sé, yo no me lo he planteado, la verdad, si es algo natural o no. Porque siempre había pensado que era una etapa evolutiva en la que se encontraban y que era natural, me estoy conociendo y solamente de momento existo yo, me molesta el otro todavía y por eso salen pues, los conflictos, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, Yo creo que sale como de una manera natural, pero pero lo reforzamos, Lo reforzamos. Eso es verdad. Sí. de una manera natural, entre muchas comillas, para poderte hacerte respetar, para que se te vea en la sociedad. No acaba de salir Pero también sale el compañerismo, ¿no? Cuando son más mayores. y cuando una persona se pone a llorar o se ha hecho mal, también sale la empatía. También sale el hecho de ver qué pasa, ¿no? Cómo me puedo ayudar. O a veces innato, también es de, vale, te dejo esto y yo me cojo otro. Pero ellos también lo hacen muchas veces por el Hablar al adulto, ¿no? exacto. O si nosotros lo hacemos, también ellos imitan muchas cosas de las que nosotros día a día decimos o hacemos. Creo que todo va un poco por esta línea de lo hacen de una manera natural, pero siempre hay como el adulto un poco empujando de, bueno, pero esto estaría mejor si lo vamos como ya metiendo ya un poco más en sociedad. No va a ser mi hijo el único que, no va a ser el único que tal. Ostras, es que no comparte, es que no tiene que compartir. A mí sí me parece que a veces nos lo has hecho reflexionar precisamente tú en la escuela cuando viniste, ¿no? El que sí que creo que es algo, pues una etapa evolutiva en la que se encuentran y poco a poco no van pues aceptando al otro, ¿no? Y van viendo el modelo y van pues muchas cosas, ¿no? Compartiendo, recogiendo, ¿no? Y están más preparados para esto, pero es verdad que hay maneras que nosotras podemos dirigirnos a las criaturas que ya hacen un poco, pues, ¿no? que vayan integrando poco a poco el modelo que queremos, ¿no? Igual, porque si nosotras somos las que recogemos, pues ellos pues poco a poco van haciéndolo porque quieren y nos imitan, porque quieren imitarnos, porque quieren agradarnos, ¿no? Pero van integrándolo viendo el ejemplo del adulto, ¿no? Entonces, si el ejemplo es con el lenguaje, ¿no? Me parece bien, ¿no? Pues decir, en vez de decir, esto es tuyo, esto lo has traído de casa. Por ejemplo, ¿no? Buscar lenguajes que hagan que no sea tanto de propiedad. A veces nos cuesta, porque por más que buscamos alternativas, también acaban convirtiendo de propiedad de alguien, ¿no? Esto lo tengo, esto es mío, bueno, esto es de la escuela y ahora lo estás usando tú. No sé, que así lo haríamos o no, pero buscar maneras, y esto sí que lo pensamos mucho nosotras, de buscar lenguajes que hagan que no parezca tanto que refuerce la propiedad. Y estamos trabajando en eso, pero nos cuesta porque... Bueno, tenemos muchos inputs, ¿no? Al final, socialmente, cómo hemos sido construidas, cómo tenemos la situación afuera, ¿no? Que cada vez, desde mi punto de vista, las escuelas están más mercantilizadas, es más la competitividad, es más la lucha entre quién es mejor y quién es peor para atraer a todas esas familias que vienen de fuera. No son simplemente los proyectos, sino que según el estatus que tú estás, recibes más subvenciones o menos. Todo eso también influencia en todo lo que hay, ¿no? Y simplemente porque el tiempo se nos está yendo. Sí, me gustaría hacer un último tema que es cómo veis el futuro y cómo veis, cómo integráis a las familias en todo esto.
Porque al ¿Cómo final- vemos el futuro? Jodido. Ahora mismo, a las puertas de vacaciones, que las necesitamos, claro. Los primeros meses son complicados, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? El futuro en general. O en la barqueta. En la barqueta y socialmente, al final vosotras, ¿no? Estáis intentando crear personas del futuro. Y cada año, cada día interactuáis con familias que vienen aquí, que están más menos con cada una y cada uno sus pensamientos, sus formas. A mí por un lado, hace ya años que me alegra porque veo que cada vez, no sé si es por el proyecto que esto implica esta tipología de familias, pero hay familias muy implicadas en muchas cosas sociales, ecológicas, ¿no? Entonces, y muy formadas, ¿no? En esto, entonces es lo que transmites a tus criaturas, ¿no? Si tú crees en estos valores, entonces eso creo que va a ayudar, ¿no? A subir, bueno, a tener una sociedad en esos aspectos mejores. Que veo familias Muchos movimientos sociales implicadas en muchos movimientos sociales y también muy implicadas, pues no sé, por ejemplo, en la coeducación, ¿no? Esto es algo que yo he visto mucho cambio desde que empecé en los últimos años. En muchas familias, pues eso, pues, totalmente implicada la madre y el padre, la madre y la madre, el padre y el padre, al 100% igual. Y ¿no? Eso, veo que se va haciendo ese pequeño cambio, que creo que es muy importante. Pero esas pequeñas cosas me hacen ver el futuro con esperanza, ¿no? De que, pues, que todo va a ir muy bien, porque hay una familia detrás con mucho amor, mucha dedicación y unos valores sociales muy buenos. Y por eso a veces veo, bueno, cuando ves un poco la realidad dices, pues vaya porquería de mundo tenemos, y los miras y dices, es que los estamos dejando como todo los hecho dos una porquería. extremos. Sí. ¿Sabes? Y hay... Eso nos pasa a nosotros, ¿eh? También cuando me he decidido embarazada, ¿no? El hecho de Te traigo al mundo, De- pero cómo, es lo que te dejo, el cómo, ¿no? ¿sabes? O lo que estamos llegando a construir, ¿no? Incluso ahora, ¿no? El hecho de lo que vemos, ¿no? En el mundo en sí, Sí, sí. cómo está todo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, de sí que te da como esa esperanza, pero a la vez veo que también aún estamos muy lejos de poder conseguir un cambio social, porque aún nosotros, por ejemplo, estamos, no como, sino el sector 03 queda muy invisibilizado y cuesta mucho aún que se te escuche, que los políticos te escuchen, que haya un poco de feminizado, por ejemplo, Sí. todavía. Sí. Que, Los cuidados, claro. siempre es la mujer, aún seguimos en este bucle. Tiene que haber un cambio. Y yo creo que aún estamos muy lejos de conseguir lo que queremos, pero que nosotros, un catalán, piquen pedra y poco a poco vamos haciendo... Lo que decimos de feminizado, a mí, cuando yo estudié, o sea, había un chico en toda la carrera. O sea, uno, muy fuerte, ¿sabes? Y luego, bueno, me he desconectado bastante de esto, pero hace unas semanas le preguntaba a mi hijo mayor que empezó el bachillerato, le decía, ¿cuántas chicas sois en el tecnológico? Me dijo una. O sea, me todo el mundo, todas las chicas en el social, en el humanístico. Bueno, me da muchísima pena, porque el potencial, o sea, no puedo entender que seamos porque aún así... o sea, no entiendo. Bueno, y al final, para reflexionar, porque nos quedan 5 minutos, como mucho. De verdad ha sido un placer que me hayáis dado esta oportunidad de poder estar hablando con vosotras, charlando, ¿no? Y aunque ya lo hacemos en el día a día, o sea, nos vemos cada día que pasamos tiempo, pero sí me encantaría que pudieseis dejar algunos mensajes, ¿no? Para quienes nos pueden llegar a escuchar, ¿no? Porque al final este es el primer podcast, esperemos que no sea el último y esperemos que alguien lo escuche, pero si alguien se siente inspirado por el modelo de la barqueta, ¿qué le diríais para que se anime o apueste por este tipo de educación? Que si crees también en un cambio social, la barqueta va bastante de la mano y no sé, ¿verdad? Que si realmente te gusta el proyecto,
Si lo que tú quieres es crear y acompañar a tu criatura de una manera natural, desde el respeto, desde la comprensión, no sé, creo que poder de hacer de la escuela una casa, una segunda casa, pues no. Es que no sé. Y a profesionales yo les diría que prueben y que en el momento que lo pruebas, si encajas, no tienes otra manera de hacer en la vida. Sí. Entonces, que Sí. se lancen. Tenemos algunas chicas de prácticas y eso también ilusiona, eso también es un futuro, porque sí. ves que son fantásticas y que Puro, encajan en esta manera de ver la vida y pienso, si ya la has probado, Ya si te está. ha gustado, ya ¿no? está. Ya es para siempre, porque ya no puedes hacer diferente. Sí, porque a veces es que hay otra escuela y lo hacen diferente, es que me cuesta mucho y es que... Y yo ahora a veces pienso, digo, es que yo no podría irme de aquí, es que no sabría hacerlo de otra manera. Es que no sabría. Tampoco quiero. ¿Tenéis algún sueño o proyecto futuro para la Barqueta? Poder estar todas igual y seguir, no sé, aquí. Que no nos cambie mucho la Barqueta. Nos gusta así. Que dure muchos años. Seguro, que seguro. Es un 13, ¿no? 4, 14. No, no, 14, 14 o 15. No te digo. Y por último, ¿queréis añadir algo más? Muchas gracias por habernos No, invitado. Muchas gracias y que vamos a seguir vuestra ruta, que es una manera larga, porque me interesa mucho todas las escuelas en la ruta que vais a encontrar tan preciosas, porque con vuestra mirada las encontraréis y estaremos allí enganchada a todas. Veremos, agradándonos.